Bien. Buenos días para todos, iglesia. Hace varios kilos atrás que no nos vemos, ¿no? Ha sido un tiempo especial. Vamos a aprovechar el tiempo, vamos a orar esta mañana. Y quiero deciros que estoy sumamente feliz y gozoso de poder estar de vuelta acá en mi casa en Cataluña. Amén. Así que enviamos primeramente saludos también de parte de Esther y de la iglesia ya en Ispica, en Sicilia, donde fue un tiempo para crecer, un tiempo para fortalecernos y un tiempo para poder ver la buena mano de Dios. Amén. Así que agradecidos a la iglesia también por vuestras oraciones y como dice aquel coro, aquel himno famoso, firmes y adelante. ¿Sí? Vamos a orar esta mañana. Señor, que estás en el cielo, te damos las gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos en esta hora que tu Espíritu Santo pueda hablar a cada uno de nuestros corazones según nuestra necesidad, Señor. Gracias porque somos la iglesia, Señor, somos las piedras vivas y estamos en este lugar para decir lo que tú eres y lo que tú has hecho por nosotros. Adoramos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, vamos a hacer una versión resumida esta mañana. Vamos a ir a la carta de Filemón. Vamos a abrir nuestras Biblias allí en la carta de Filemón. Y hemos titulado este mensaje esta mañana, Inútil, ahora útil. ¿Sí? ¿Quién de nosotros se identifica con estos dos adjetivos? Inútil, ahora útil. Esa es la transformación que vivimos cuando el Señor Jesucristo llega a nuestras vidas. ¿Sí? Dice la Biblia que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, estábamos muertos, caminábamos sin esperanza. El Señor ha llegado a nuestras vidas, nos ha comprado por precio, nos ha dado una esperanza y nos ha dado un propósito para el cual vivir, y es que vivamos por Cristo. Así que vamos a desarrollar ahí la carta en los próximos minutos. Inútil, ahora útil. Y se va a centrar en la persona de Onésimo. Esta carta está escrita entre el año 60 y el año 62 y han sucedido algunos acontecimientos previos que vamos a ir desarrollando. Pero primeramente vamos a leer los 25 versículos de una manera muy breve que nos va a relatar ahí el apóstol Pablo. Leo para vosotros. Dice, Pablo, prisionero de Jesucristo y hermano de Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que con la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Versículo 8. Por lo tanto, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, ya no como un esclavo, sino como más que un esclavo,
como un hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo de mi mano y yo lo pagaré, no por no decirte que aún tú mismo me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Preparadme también alojamiento, porque espero que vuestras oraciones os seré concedido. Terminan los últimos versículos diciendo: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. 25 versículos donde vamos a ver esta mañana de una forma muy breve. Vamos a ir ahí a la siguiente cuatro personajes, 4 características, ¿sí? 4 caracteres en los que la iglesia, ¿sí?, nos vemos reflejados. Y la pregunta esta mañana es: ¿con cuál te vas a identificar? ¿Con cuál te vas a identificar? Vamos a ir a la primera y vamos a hablar acerca de Filemón. Vamos a ir a la siguiente allí. Vamos a hablar acerca de Filemón. Filemón, ¿sí?, era un hombre conocido en el lugar de habitación. Era un hombre que la historia cuenta, tenía posesiones, tenía criados, ¿sí? Él era seguramente amo de distintos esclavos. Era un hombre que tenía propiedades, que tenía, un cargo a su favor. Era conocido en el lugar donde estaba, no era cualquier persona, era un hombre que tenía una reputación. Y esto va a ser muy importante, lo vamos a ver después. Su nombre, Fileo, ¿sí?, en el griego significa amigo. Por eso, ¿sí?, el amor fileo, el amor de hermandad, el amor entre amigos, ¿sí? Y es algo muy interesante porque, como hemos leído en los versículos, a raíz de los viajes misioneros de Pablo, pasando por diferentes puntos, y lo conocemos, ¿no? Éfeso, Colosa, Tesalónica, ¿sí? Se va a fundar años antes la iglesia en Colosa, y entonces eso iba a marcar la vida de este hombre, Filemón, quien iba también, Dios lo iba a levantar como uno de los ancianos, de los pastores de ese lugar, y él iba a abrir su casa para la iglesia, ¿sí? Él era el anfitrión en este lugar. Y saben, hermanos, qué hermosa lección que vemos allí es poder abrir tu casa. Estos días de pandemia y estos días de crisis y de todo el cataclismo que sufre el mundo, hemos visto cómo la iglesia vuelve a su origen, la casa. Dice ahí la letra de los Hebreos, ¿sí?, que los creyentes se reunían, los pequeños cristos, los cristianos se reunían, ¿sí?, en sus casas y partían el pan y compartían unos con otros, ¿sí?, y oraban unos por otros y escudriñaban las Escrituras. Porque la iglesia, hermanos, somos nosotros, somos las piedras vivas. Y en este momento el Señor está sacudiendo a su iglesia, a su comprometida, ¿sí?, diciéndole: hey, no te distraigas, no te equivoques, eres tú las piedras vivas, eres tú la iglesia está en tu casa. Gracias a Dios porque nos podemos reunir nuevamente después de meses. Gracias a Dios porque podemos alzar todos juntos la voz, ¿sí?, a un solo coro y poder alabar y glorificar a Dios. Amén, amén. Y lo están haciendo decenas y centenares de congregaciones en este momento y lo seguirán haciendo las próximas horas, hoy, primer día de la semana. Pero no olvidemos, ¿sí?, que el Señor, lejos de encerrar su palabra y de encerrar a su iglesia, ha abierto las fronteras
y nos está permitiendo expandirnos y el Evangelio está llegando a través de los medios de comunicación a lugares donde tal vez tú y yo no hubiésemos llegado pronto. Qué hermoso ejemplo, porque de esta manera Filemón entendió que él podía abrir su casa. Ayer estuvimos en casa de un amigo y estuvimos compartiendo con jóvenes y escuchábamos el testimonio de un chico de cómo en estos meses de confinamiento, ¿sí?, él pudo expresar que tenía una necesidad, que sentía un vacío, que el pecado le había abrumado, pero que había tomado una decisión por Cristo, que había entendido el Evangelio y que ahora, dijo así literalmente, ahora tengo paz porque Dios toma el control, porque Dios toma el control. Qué maravilloso, qué maravilloso. Y damos gloria a Dios por este tiempo, porque esto se llevó a cabo también en una casa. No podemos tal vez tener la reunión de jóvenes en el salón, ¿sí? Habrán otras congregaciones que todavía no se pueden reunir. Habrán otras congregaciones donde su población es de alto riesgo y diferentes y cantidad de aspectos distintos. Pero eso no es excusa. La iglesia somos nosotros y eso lo entendió Filemón, anciano y anfitrión en la iglesia en Colosas. Mira, dice, es un testimonio confiable, lo acabamos de leer allí en los versículos. Y hay un versículo que me llama sumamente la atención, dice, versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesucristo, para que con la participación de tu fe sea eficaz. Versículo 6, esa palabra fe eficaz significa energes, energía, es una fe dinámica, es una fe, ¿sí?, que potencia. Es una fe que está en movimiento, una fe eficaz. Por eso la carta de Santiago va a refutar todo el concepto en cuanto a una fe sin obras, ¿sí?, y a una fe salvífica, a una fe que se manifiesta por las obras, una fe eficaz. Yo puedo creer en Dios, pero la Biblia dice que aún los demonios creen en Dios y tiemblan. ¿Sí? Es la fe eficaz, es la fe salvífica la que transforma mi vida. Y eso era lo que Pablo iba a estar marcando en la vida de Filemón. Sin duda, este hombre, Dios le había bendecido y le había puesto en ese punto estratégico de la historia para que abriera su casa, pero también para que impactara la vida de las personas. Y después se iba a encontrar con un desafío, y es lo que vamos a ver más adelante. Una fe eficaz, una fe eficaz, una fe energes. Hermano, hermana y amigo que nos escucha, ¿cómo podríamos identificar nuestra fe? ¿Cómo ha sido nuestra fe durante este tiempo que hemos estado confinados? ¿Te das cuenta que todo lo que cantamos, que todo lo que creemos, que todo lo que recitamos, lo que memorizamos, lo que enseñamos, ahora más que nunca es el momento de ponerlo por obra? Sino cuando el Señor, el regreso del Señor es inminente, no sabemos cuándo. Podemos decir también que está pronto. Cuando vemos ahí la iglesia de la Odisea, la última iglesia del Apocalipsis, y vemos sus características y salimos a la calle, nos damos cuenta que no solamente la sociedad, sino la iglesia también, de una manera muy particular, se identifica con todas estas características. Hoy, más que nunca, el Señor permite estas circunstancias para sacudir a los creyentes, para que nosotros vivamos una fe eficaz, una fe dinámica. ¿Y sabes qué hace una fe eficaz? Contagia, comparte. No solamente contagia, sino comparte. Veíamos ayer con los jóvenes también que el propósito, ¿sí?, de los que estamos en Cristo es poder glorificar el nombre de Dios. Y qué maravillosa oportunidad es glorificar el nombre de Dios anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, hoy más que nunca, la iglesia debe pronunciarse. Esta semana y este mes y el día de ayer salen movimientos, ideologías,
que no quiero entrar mucho en ese tema porque es una confusión. Y eso es lo que quiere el diablo, confundirnos. Él es el padre de mentira. Estamos en el mundo de los relativismos y salen con banderas y salen de una y otra manera y no tienen vergüenza. La iglesia hoy más que nunca tiene la oportunidad de pronunciarse y decirle a un mundo que hay esperanza en Cristo, que hay transformación. Una fe eficaz. Hermano Filemón era un hermano hospitalario, era un hermano que en su corazón, hemos hablado acerca de su casa, pero no solamente en cuanto a su casa, ¿sabes? Tú puedes abrir tu casa, pero si no abres tu corazón, pues no es lo mismo. Dios es tan grande que aún así se glorifica, ¿sí? Porque Él no nos necesita a nosotros. Él puede hacer su obra sin nuestra ayuda, pero Él quiere que tú abras tu corazón también. No solamente abre tu casa, sino sé hospitalario, recibe a las personas en tu corazón. Ten compasión por los perdidos, ten compasión por los creyentes insensibles, por los creyentes que están fosilizados, que son apáticos, que podamos también orar por estas personas, porque son nuestros hermanos. Y por los inconversos, por aquellos que no conocen a Cristo, por supuesto. Es nuestra obligación y nuestro privilegio ir por todo el mundo, predicar el Evangelio y hacer discípulos. Filemón va a sufrir la pérdida de este esclavo, ¿no? Que la historia cuenta a Onésimo, lo vamos a ver más adelante. Y el hecho de que Onésimo, por cualquier razón que sea, algunos dicen que fue por su condición de esclavo, otros porque buscaba tal vez un futuro mejor, no lo sabemos con exactitud, pero este chico sale, ¿sí? Y escapa de casa de su amo, y esto iba a significar una gran vergüenza para Filemón, ¿sí? En el mundo antiguo era algo vergonzoso porque él era un amo, era un hombre de reconocimiento, había pagado por precio por ese esclavo, ¿sí? Y en las primeras de cambio se escapó, se la tomó, como dicen en Argentina, se fue. Eso, ¿sí? En la sociedad, en el círculo en el que se rodeaba Filemón, era algo vergonzoso, Sin embargo, hermanos, lo vamos a ver más adelante, Filemón es desafiado a perdonar. Mira lo que dice C.S. Lewis, dice, todo el mundo dice que el perdón es una idea maravillosa. Vaya, es hermoso hablar del perdón, ¿no? Qué lindo que es perdonar. Hermano, tiene que perdonar usted a este hermano que le ha hecho mal, que tal vez ha hablado a sus espaldas, queremos un mundo de perdón, queremos un mundo de armonía, queremos un mundo de fraternidad. Amén. Todo el mundo dice que es maravilloso hasta que le toca perdonar. Y tal vez yo tengo varios casos en mi vida donde lo he experimentado y realmente es una renuncia del yo donde no podemos hacerlo solo. Solamente Cristo nos puede dar esa fortaleza para poder perdonar cuando realmente hay raíces de amargura, ¿sí? Que se han incrustado profundamente. Y esto era lo que Filemón iba, ¿sí? Este sería su desafío. Vamos a entender mucho más la persona de Filemón cuando vamos al acusado, ¿sí? Y ahí entonces vamos a la siguiente y vemos la persona de Onésimo. Onésimo, su nombre significa instrumento útil. Eso significa Onésimo. Como vimos y hablábamos de Filemón, era un esclavo fugitivo. Lo buscaba la ley, ¿sí? Lo buscaba la ley. Miren qué interesante porque Onésimo seguramente había sido testigo de cuando Pablo llegó a Colosas. Seguramente mientras Pablo predicaba en la ciudad, mientras él fundaba la iglesia, mientras él veía personas pasar de muerte a vida, seguramente en todo este percurso, en todo este proceso, Onésimo era un testigo, ¿sí? Él estaba siendo una persona que veía
cómo Dios, cómo Pablo estaba agrupando a estas personas, a los nuevos creyentes. ¿Sí? Así que él tenía, ¿sí?, la idea y el sentido de quién era Pablo, Así que Onésimo toma la decisión, escapa de casa de Filemón, se va, pero no se va a cualquier lugar. Se va a Roma. Cuando vemos en el mapa, en la geografía, desde el punto de Colosas hasta Roma, hay más de 3.000 kilómetros. Hermanos, en este punto de la historia no habían trenes, no había AVE, no habían low cost aerolíneas. Lo más que podrían haber eran camellos, carretas y caballos. ¿Sí? Él va 3.000 kilómetros hasta Roma porque él quería ser realmente libre. Algunos de los historiadores dicen que los esclavos, ¿sí?, solían ir a ciudades cosmopolitas, a ciudades grandes, porque de esa manera se iban a confundir con la multitud. Ellos eran fugitivos, en su lugar de domicilio donde habían estado eran conocidos y sabían que habían escapado. Entonces, ¿qué hacían? No se iban al pueblo de al lado, no. Transcurrían un camino largo porque de esa manera, ¿sí?, por decirlo de alguna forma, se perdían más entre la multitud, ¿sí? Roma, a este punto de la historia, ya es una ciudad que tiene más de 1 millón de habitantes, así que ese era el objetivo de Onésimo, pero él aprovecha su ida a Roma y va a buscar a Pablo, ¿no? Y entonces acá se desarrolla el acontecimiento más hermoso que podemos ver en la carta. Pablo lo recibe no como un fugitivo. Sabes, yo una vez fui recibido por un amigo no como un fugitivo, no como un joven desobediente, no como un joven con una serie de perversiones y suciedades en mi corazón, no como un joven religioso que se sentaba en un banco cada domingo y de labios para afuera adoraba a Dios y su corazón estaba contaminado. Una vez, sí, fui recibido no como un fugitivo, sino como un joven que tenía una necesidad. Y Pablo ve a Onésimo, lo reconoce, porque cuando vemos el carácter de Pablo, vemos que las personas estaban en su corazón constantemente. Él no sabía que era, Pablo sabía que era Onésimo. Seguramente lo conocía por nombre, sabía de dónde venía y sabía cuánto había recorrido para llegar hasta allí. Y entonces le comparte el mensaje, hermano, que hemos escuchado usted y yo. Y que tal vez si hay alguien que nos ve y que aún no lo ha escuchado, te digo, hoy es día de salvación. Escuchó el mensaje del Evangelio, que estábamos perdidos, que no teníamos esperanza, que somos pecadores y que por la justicia de Dios merecemos ir a pagar nuestras cuentas. Es la justicia perfecta. Pero gloria a Dios que la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo, ¿sí?, tomó forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y vino a tomar nuestro lugar y murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Pero no solamente eso, sino que resucitó al tercer día. Y por eso nos reunimos esta mañana, hermanos y amigos que nos escuchan, para recordar dónde está, oh sepulcro, tu victoria, dónde está el aguijón de la muerte. Jesucristo ha resucitado y tiene vida para darnos aún después de la muerte. Por eso, cuando Onésimo escucha este mensaje, queriendo escapar, siendo un esclavo fugitivo, huyendo 3.000 kilómetros hasta Roma, encuentra la verdadera libertad en Cristo. Encuentra la verdadera libertad. Pero qué interesante, y vean ustedes el juego de palabras, que cuando yo soy libre, soy esclavo de Cristo. Amén. Y eso fue lo que pasó en la vida de Onésimo. Él dijo, ahora soy libre, las cadenas están rotas, ya no soy más un esclavo de la sociedad,
pero ahora quiero ser un doulos, un siervo comprado por precio. Qué fantástico, qué fantástico. ¿Te das cuenta el juego de palabras? El esclavo que estaba en una casa, ¿sí?, que sale buscando la libertad, supuestamente en la sociedad encuentra esa libertad, se pierde entre Roma, llega Pablo, escucha el mensaje, es libre y al mismo tiempo esclavo de Cristo. De inútil a útil, de inútil a útil, de instrumento a hermano. El desafío de Filemón iba a ser perdonar a Onésimo. Pero antes de esto tenía que ser el desafío de Onésimo volver a casa de Filemón. Volver a casa de Filemón. Tal vez no había sido fácil hacer los 3,000 kilómetros pensando en que ya está, esa etapa de mi vida quedaría en la historia y ahora desarrollaría una nueva vida en Roma o en otra ciudad. Pero hermanos, imaginemos lo que serían los 3,000 kilómetros de vuelta para volver a casa de Filemón y decir, perdón, aquí estoy otra vez. Quiero volver a casa. Y es algo fantástico. Es algo fantástico. Y ahí se iban a encontrar estos dos personajes. Uno desafiado a perdonar. Su reputación había estado en juego. Seguramente todos se burlaban de Filemón. Pero ¿cómo es posible que lo dejaste ir? Entonces vamos a pagar guardias o lo que sea para irlo a capturar. Y la sociedad hablaba y hablaba como habla hoy en día. Como hablan de usted y hablan de mí. Pero seguramente Filemón, ¿sí?, entendía que había un propósito detrás de todo esto. Sin embargo, iba a ser desafiado a perdonar a Onésimo, pero Onésimo desafiado a volver a casa, a humillarse, a humillarse. Y hermanos, ese concepto de humillación no lo podemos hacer si no estamos en Cristo, si no estamos en Cristo, ¿sí? La carta de Santiago, de nuevo, va a decir, humillaos bajo la poderosa mano del Señor. La humillación. El ejemplo más grande de humillación es el mismo Señor. No tenía dónde recostar su cabeza. Él solamente tenía que decir yo soy, y todas las guardias del Imperio Romano caían al suelo. Y Él se humilló para enseñarnos que donde hay humillación hay exaltación. Donde hay humillación hay exaltación. Pero no solamente iba a volver ahora como el que se había ido, sino que viendo la tercera persona esta mañana y leyendo lo que dice ahí, dice, iba a volver como un sustituto de Pablo. ¿Te das cuenta? Él había dispuesto en su corazón volver, y entonces Pablo le dice, ya no vas a volver como el que eras antes, ahora yo te voy a respaldar. Y vamos a ir a la tercera persona, sí, vamos terminando esta mañana. La persona de Pablo. Su nombre significa pequeño, piccolo, ¿sí? Pablo. Pablo vemos en la carta como lo primero que hace recuerda a las personas que están en la iglesia en Colosa, ¿sí? Habla acerca de la hermana Apia, Arquipo, que seguramente eran familiares en casa de Filemón. Pablo, ¿sí?, va a desafiar a ambos. Él es la bisagra en medio, ¿sí? Él le va a hacer notar la situación a Filemón y le va a predicar el evangelio a Onésimo. Así que, como es un tema sumamente tenso, ¿no? Hay cierta tensión en este triunvirato, de alguna manera. Entonces, Pablo, antes de llamar la atención o antes de marcar, antes de introducir, ¿sí?, el cuchillo al punto ahí donde está suavecito, digamos, ¿no? Él primero va a hacer algo fantástico. Él va a reconocer la autoridad de Filemón. Hermanos, primer principio cuando tengamos que marcar una situación.
agradezca por lo que esa persona ha hecho en su vida, ¿sí? Exalte las aptitudes y exalte también o reconozca todos los atributos que tenemos, porque todos tenemos virtudes y defectos, ¿sí? Y entonces en la psicología, me explicaba Esther, y la podemos ver también en la Escritura, porque Dios es el Dios de las ciencias, hay algo que se llama el efecto sándwich, ¿sí? Positivo, vas a marcar lo negativo y vamos a terminar con lo positivo. De esa manera la persona se siente animada, se siente abrazada, se siente acompañada para poder juntamente ver una transformación en su vida. Así que Pablo va a empezar con el efecto sándwich, ¿sí? Y va a reconocer que Filemón es el anciano de la iglesia, va a reconocer todas sus aptitudes y después va a marcar la corrección. Así que un principio, hermanos y amigos, antes, ¿sí?, de reclamar alguna situación a una persona, siéntese, ¿sí?, con amor, con paciencia, contacto, contacto, porque la verdad siempre es verdad, pero en amor es mejor, ¿sí? Y podamos de esta manera todos enriquecernos. Me encantó esto que leí de un escritor, dice: Pablo logró más en sus prisiones que muchos de nosotros siendo libres. Pablo logró mucho más en sus prisiones que muchos de nosotros siendo libres, hablando de una libertad social, ¿no? Pablo es desafiado, el desafío de Pablo y que vemos y que aplica a nuestras vidas es desafiado al evangelismo y el discipulado bajo cualquier condición, bajo cualquier condición. Hermanos y amigos, durante el confinamiento, sí, fue una condición difícil, pero cuántas puertas se nos abrieron para compartir con las personas. Estábamos cansados de las videollamadas, sí, yo el primero. Pero del otro lado de la pantalla había una persona que tenía una necesidad, que necesitaba un abrazo, que tal vez estaba cayendo en frustración, en depresión, que estaba viendo cómo su vida se estaba derrumbando, su vida familiar, tal vez confinado con una persona que le hace la vida imposible, no lo sé. Tal vez viendo su negocio y sus finanzas cómo se venían abajo y se destruían. Tal vez viendo su vida espiritual en un declive, siendo bombardeado por los ataques y los dardos del maligno, por las tentaciones. Hermanos, usted y yo, amigos que nos escuchan también, somos desafiados a compartir el Evangelio y a hacer discípulos bajo cualquier de las circunstancias. Y ese era el ejemplo del apóstol Pablo. Hemos visto 3 personajes, ¿sí? Y lo hacemos de una forma muy breve también por el tiempo. Hemos visto la persona de Filemón, ¿sí?, desafiado a perdonar, a recibirlo, aquel a su esclavo, ya no recibirle como un esclavo, sino como un amigo, como un hermano. Por eso Pablo pone el pecho y dice: recíbele como a mí mismo, ya no como a Onésimo, como si fuera yo. Y si algo te debe, ponlo a mi cuenta, yo lo pago, por no decirte que tú me debes a mí. Hay un poquito acá de sarcasmo, ¿te das cuenta? Porque el apóstol Pablo quería sacudir un poquito a Filemón, que se diera cuenta la transformación que había en la vida de Onésimo y que fuera precursor de su cambio y que lo potenciara, ¿sí? Pablo ya no veía más a un esclavo, veía a un hombre fiel, veía a un hombre que podía ser instrumento para impactar ese lugar. El desafío de Onésimo, volver, pedir perdón, humillarse. El desafío de Pablo, evangelizar y hacer discípulos, cualquiera que sea la circunstancia. Hemos dicho que son 4 personas, ¿no? ¿Dónde está la cuarta? ¿No? Dijimos al principio, vamos a ver 4 personajes, 4 caracteres. Fantástico, la Biblia tiene estos tesoros. La carta de Filemón es la única carta que no menciona la obra de Cristo explícitamente. No la va a mencionar porque Pablo, ¿sí?,
lo va a representar a través de las tres figuras. Por eso es la única carta en todo el Nuevo Testamento que no menciona explícitamente la persona de Cristo, porque está implícita en la carta. Porque te das cuenta la obra de redención, comprado por precio, yo pago en tu lugar, yo te hago libre, eras esclavo y ahora sos doulos, esclavo por amor. 4 personas, 4 caracteres. Esto es algo fantástico, hermanos, y cuando esto llega a nuestro corazón debe producir, ¿sí? Debe germinar. ¿Y sabes qué? Mira, la Biblia habla acerca del sembrador y terminamos con esto. Y en este salón y donde nos ven, cada uno de nosotros se va a identificar no solamente con uno de estos 4 caracteres, sino con las diferentes tierras donde cae la semilla. Tú escuchas la palabra, ¿sí? Escuchas el mensaje, escuchas el Espíritu Santo que está actuando y que te desafía. Pero la Biblia dice que la semilla cae entre el camino, se pierde, cae entre los espinos, quiere, pero puede más este mundo, puede más los deseos y no pasa de ahí. Cae entre las piedras, un ejemplo muy similar, crece de una manera torcida, pero está aquella semilla que cae en buena tierra. Gracias a Dios por la vida de Filemón, gracias a Dios por la vida de Onésimo, donde la semilla cayó en buena tierra, germinó, y podemos ver a través de la bisagra y la persona del apóstol Pablo cómo Dios cumplió su propósito. La iglesia fue fortalecida en Colosas y de allí impactar el mundo antiguo. Vamos a orar esta mañana. Señor, que estás en el cielo, te damos las gracias, papá. Gracias, Señor, porque nos encontraste un día perdidos, porque nos encontraste, Señor, llenos de esposas, la esclavitud de este mundo, Señor, del pecado, porque un día tú llegaste a nuestra vida y pudimos abrir, Señor, no solamente nuestros oídos, sino nuestro corazón. Gracias porque, Señor, tú has transformado nuestras vidas y quieres usarnos, así como usaste a Filemón, Señor, como usaste a Pablo, como usaste a Onésimo, pero sobre todo has sido tú, Cristo, Señor, el autor de este maravilloso testimonio. Dios, que esta semilla, que esta palabra no caiga entre el camino, no se pierda entre los espinos ni entre las piedras, sino que llegue a buena tierra, que pueda producir fruto a 100 por 1. Adoramos tu nombre esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.